Llevan más de 25 años poniendo a Galicia en su sitio. Más de 200 proyectos que nos han mostrado la mejor cara de nuestro país. Los editores José Luis Teófilo y Lourdes Sagra nos presentan ahora a 300 gallegos con estilo. Periodistas, músicos, empresarios, escritores, artistas, creadores y creativos, volcados con su profesión, pero sobre todo con Galicia. Anónimos y conocidos, gallegos que hacen la vida más agradable a los demás, que con su esfuerzo han dejado su pegada en nuestro país. Ellos son 300 gallegos con estilo, los protagonistas de la última publicación de Teófilo Comunicación. Que el título da lugar a equívocos, ¿no? Porque la gente se cree que esto es un libro de elegantes y de glamurosos y de tal, que también los hay, que yo no digo que no los haya, y en Galicia hay muchos, ¿no? Y en este libro también. Pero yo creo que la gente que está aquí está dejando una estela en su vida, ¿no? Cuando pasan, no pasan desapercibidos. Entonces eso es lo que nos hace sentirnos orgullosos, ¿no? De esos gallegos que andan por el mundo, ¿no? Son los abanderados de nuestra tierra, el ejército que transmite un mensaje: Galicia es hermosa y universal. Un recado que la empresa Teófilo Comunicación, comandada por José Luis Teófilo y Lourdes Sagra, lleva dando desde hace más de 25 años. Los más de sus 200 proyectos han puesto a Galicia en su sitio. Nos han mostrado su mejor cara. La han proyectado más allá de nuestras fronteras. Es una experta en sombreros y la representante en España de Philip Treacy, Stephen Jones y Eric Javits, los diseñadores de alta costura de sombreros más importantes del mundo. La española Reyes Sellín es otra de las protagonistas de una de las publicaciones de Teófilo Comunicación. Todo el mundo, Natia Bascal, Nieves Álvarez, Carolina Herrera, Lola Suárez o Carlos Herrera, prologuista del libro, han lucido sus sombreros. Un día vinieron unos amigos a cenar, la trajeron a casa. Ella nos contó una historia de su vida que a mí me pareció impactante, y cuando nos levantamos de esa velada yo le dije que si algún día tenía algún libro que hacer, pues que yo se lo publicaría, ¿no? Una historia que impactó a los invitados y que se comunica a través de sus creaciones. Una redecilla barnizada y una reproducción del espléndido lienzo de Alfonso Grosso que capta al rey Alfonso XIII y su familia durante la inauguración de la Exposición Iberoamericana en Sevilla del 29, nos conducen al mundo de Reyes Sellín. Un tratamiento elegante para un artista. Yo creo que los sombreros son distintos, son tocados, yo creo que son obras de arte, así como porque yo creo que transmiten esa energía que transmiten todos los artistas, ¿no? De la misma magia nos contagian los proyectos de Teófilo Comunicación, Premio de la Escuela de Marketing y Publicidad Marcelo Macías y Gallego del Año 2013.